Muy bien. Bueno, pues me han solicitado que hable acerca de la seguridad del paciente hacia el 2030. Entonces, vamos a hacer un recuento de qué es lo que se ha hecho desde que empezó la seguridad del paciente, muy rápido, porque sé que ustedes ya dominan esto, pero para irnos dando cuenta cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo, ¿no? Vamos a aterrizar algunos conceptos básicos para podernos centrar en lo que queremos, a lo que queremos llegar. Vamos a reflexionar sobre dónde estamos en este momento, sobre todo después del COVID en esta etapa post-pandemia, y qué faltaría o en dónde, desde mi muy humilde punto de vista, creo que es donde tendríamos que estar trabajando más. Pues bueno, ustedes saben que el parteaguas fue la publicación de este libro, Errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro, del Instituto de Medicina de Estados Unidos, en donde en el 99 nos hizo una reflexión sobre las muertes que estaban asociadas a los errores a la atención a la salud, incluidos los de medicación. Más o menos entre 44,000 y 98,000 americanos morían cada año debido a esto, ¿no? Siendo un sistema mucho más peligroso que ingresar es más peligroso ingresar a un hospital que viajar a un avión. Y desafortunadamente, pues esto no ha cambiado, al revés, ¿no? Los estudios nos indican diferente. Más o menos para ubicarnos, posiblemente muchos de ustedes ya conocen esto, ¿en dónde están los hospitales? Pues bueno, son los sistemas más peligrosos, ¿no? Y de aquí pues tenemos sistemas regulados, como puede ser la conducción de un automóvil o la industria química, los sistemas ultra regulados, como puede ser el transporte aéreo, las plantas nucleares, portaaviones, ferrocarriles, etcétera, y el sistema ideal que pues bueno, aquí todavía no caemos. Entonces estamos cerca de saltar en paracaídas, ¿no? O escalar una montaña extrema o una carrera de motociclista, ¿no? Entonces sí es verdaderamente aterrador, ¿no? A lo que nos exponemos todos los días en los hospitales. Posteriormente, bueno, se presentaron las 9 soluciones para la seguridad del paciente, que, bueno, aquí están numeradas las 9: medicamentos de aspecto nombre parecidos, identificación de pacientes, comunicación durante el traspaso de pacientes, realización de procedimiento correcto en el lugar correcto, control de las soluciones concentradas de electrolitos, asegurar la precisión de la medicación en las transiciones, evitar los errores de conexión de catéteres y tubos, usar una sola vez los dispositivos de inyección, mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas a la salud. Y bueno, también posterior a esto, pues nacieron también las metas internacionales para la seguridad del paciente, que todos ustedes las conocen, las 6 metas internacionales, no me voy a meter en ellas. Posteriormente, en el 2008, la Joint Commission integra más bien 6 de las 9 soluciones que vimos hace un momento para que esté dentro de los estándares que ellos evalúan. Y pues bueno, posterior a ello nace lo que es el libro, ¿no? De cerrar las brechas de la calidad, en donde nuevamente después del libro de Errar es humano, vemos aquí la brecha que hay entre la calidad que tenemos y hacia la que nosotros quisiéramos estar prestando, ¿no? Y bueno, la conclusión, digamos, de este libro, ¿no? Se lo recomiendo muchísimo también, es que la meta es que podamos cubrir 6 puntos. Que la atención sea segura, es decir, evitar daño a pacientes por la atención cuya atención obviamente inicial fue ayudarlos. Que sea efectiva, es decir, que provea servicios basados en la evidencia científica, evitando sobre todo tanto el uso, subuso o sobreutilización y la subutilización. Que sea centrada en el paciente, es decir, que sea una atención respetuosa, que respalde las preferencias individuales, las necesidades y valores y asegure que los valores del paciente siempre sean lo que guíe nuestra atención clínica y nuestras decisiones. Que sea oportuna, ¿no? Que reduzca los tiempos de espera que en muchas ocasiones dañan tanto a quienes proporcionan la atención como quienes obviamente reciben el servicio. Que sea eficiente, es decir, evitar el desperdicio, incluyendo tanto el desperdicio de equipamiento, de suplementos, de ideas y de energía. Y con equidad, ¿no? Que es una atención con equidad, lo que significa que proporcionemos una atención que no varíe en calidad,
por las características como género, como etnicidad, localización geográfica y o estatus socioeconómico, que en muchas ocasiones sí lo violamos, la verdad. Siempre, no sé, hay algunas instituciones que pues por lo mismo favorecen o dan prioridad a dentro de su población, por ejemplo, pues no sé, a los trabajadores, ¿no? Y la verdad es que no debería de ser así, debe de ser tanto al trabajador como al que está afiliado por ser familiar de trabajador, por ejemplo, ¿no? O sea, no debería de haber una distinción, sin embargo, en ocasiones esto sigue sucediendo, ¿no? Este es un libro en el que quiero hacer una pausa fuerte. Después del de brechas, surgió este nuevo libro, que es un marco de competencias que deberían de tener los profesionales de la salud, ¿no? Y la verdad es que me da muchísima tristeza, pero hoy que lo estaba viendo y bueno, ayer escuchaba una charla de la OMS en donde están pues viendo cómo han ido implementando esto. Y después de ver todo el contenido que tiene y todo lo que nos falta por caminar, creo que es muy importante que hagamos una pausa y que veamos la manera de que lo vayamos aterrizando en nuestro país. Y bueno, ¿a qué se refiere este libro? Pues se refiere a que los profesionales de la salud provean una atención que esté centrada en el paciente, van a ver que está muy de la mano del de brechas, que trabajen en grupos interdisciplinarios, ¿no? Que pues todos podríamos decir, pues así trabajamos todo el tiempo, pero la realidad es que no es cierto. Cada quien hace su pedacito y si me conecto bien, qué bueno, y si no, pues fue culpa del otro porque no lo hizo, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los retrasos, donde vienen las incongruencias y donde al final del día el paciente sale perdiendo, la institución sale perdiendo y también los profesionales en muchas ocasiones, ¿no? Emplear prácticas basadas en la evidencia, pues todo el mundo dice, pues sí, yo, mi medicina basada en la evidencia, pero cuando checas si está apegado a los protocolos, en ocasiones de manera no justificada se salen de ello y pues sí ocasionan daño también al paciente, ¿no? Aplicar la mejora continua, esta es una práctica que no tenemos, ¿no? El estar continuamente evaluando y viendo si lo que estoy haciendo está cumpliendo con lo que al final del día el paciente requiere para que tenga una calidad de vida adecuada. Y se nos olvida esto y se nos olvida dar continuidad de la atención. ¿No? Bueno, en el seminario que tuvimos esta semana justo de Somecasa, uno de los ponentes precisamente decía eso, ¿no? Es que muchas veces los cirujanos o cualquier paciente, pero ponía el ejemplo de un cirujano, opera al paciente en el segundo o tercer nivel de atención, lo regresa al primer nivel de atención y según él no tiene infecciones asociadas ni tiene herida quirúrgica infectada ni nada, pero pues es que en realidad nunca le dio seguimiento al paciente porque el paciente regresó al primer nivel de atención y ahí le perdimos la pista. Entonces, ese enlace, ¿no? Y este trabajo interdisciplinario es el que nos falta hacer y ver esto enfocado hacia la mejora continua, ¿no? Y eso, pues bueno, no lo vamos a lograr si no llevamos una comunicación adecuada entre los tres niveles de atención y no llevamos un monitoreo con indicadores adecuados, ¿no? Y por otro lado, la utilización de la informática y toda esta parte tecnológica. Entonces, pues bueno, considero que esto es fundamental, lo vamos a retomar en un momento más adelante, pero recuerden esta publicación porque es de suma importancia. Y bueno, posterior a esto, pues se posicionó nuevamente la seguridad del paciente a nivel global. En 2005 se hace la Alianza Mundial que todos ustedes conocen y las soluciones para la seguridad del paciente en 2007. Pero en 2013 nos viene otra alerta así fuertísima en la que nos dan que la tercera causa de muerte a nivel internacional es por errores médicos o errores en el proceso de atención después de los de corazón y de cáncer. Entonces, esto pone una alerta otra vez y viene de manifiesto la necesidad de volvernos a enfocar en la seguridad del paciente. Y es por eso que en el G20, bueno, en la Asamblea Mundial de la Seguridad, en la Asamblea Mundial de la Salud, perdón, en 2019, otra vez se hace un llamado a los países miembros y se pone como Día Mundial el 17 de septiembre a partir de 2019, ¿no?
Y bueno, también en el G20 ya lo han tomado como una bandera importante para seguir construyendo esto. Entonces el tema empieza a tomar un poquito más pues de prioridad a nivel internacional y ya a niveles presidenciales, ¿no? Con lo del G20, y eso es pues muy bueno para nosotros que amamos la seguridad del paciente. Y bueno, no puedo dejar de mencionar el movimiento de seguridad del paciente que después surge también y que tiene varios puntos que son clave para ellos, entre lo que es la cultura, el control de infecciones, la medicación segura, la comunicación efectiva, el manejo de los hemoderivados, el monitoreo de la depresión respiratoria inducida por opiáceos, la seguridad neonatal, la seguridad de vías aéreas, la detección temprana y tratamiento de sepsis, los eventos embólicos, la optimización de la seguridad obstétrica, la prevención sistemática y reanimación en paro cardio intrahospitalario, la salud mental, la prevención de caídas, la colocación y verificación de la sonda nasogástrica, el delirio postoperatorio en adultos mayores, el currículum de seguridad para el paciente y el involucramiento de la familia y de la persona dentro de la atención a la salud. Y bueno, posterior a esto, la declaración de Astana hace un recuento de la declaración de Alma-Ata, ¿no? Y pone otra vez de manifiesto lo que es la de Alma-Ata, insta a los países a fortalecer sus sistemas de atención primaria como paso esencial para lograr la cobertura sanitaria universal y sobre todo para dar un acceso a una atención segura y de calidad sin menoscabo económico. Entonces ahí se juntan todos estos elementos, ¿no? Por un lado, cobertura universal, por otro lado, la parte de seguridad, de calidad y la parte económica, ¿no? Entonces es muy importante esta declaración en 2018 que reactiva la importancia de la calidad y la seguridad del paciente. Y posteriormente, también tenemos lo que es el Plan de Acción Mundial por la Seguridad del Paciente 2021-2030, que durante el 2021, en la 74ª Asamblea Mundial de la Salud, se aprueba el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente con el fin de potenciar la seguridad de este como un componente esencial tanto en el diseño, los procedimientos y la evaluación del desempeño de los sistemas de salud en todo el mundo. Y pues bueno, son muchos puntos, pues aquí los tenemos, de objetivos estratégicos son 7 y todas estas son las estrategias que ellos plantean para poder llevar a cabo el plan de acción mundial para la seguridad del paciente. Como ustedes ven, pues son muchos puntos. Me voy a tomar la libertad de leer nada más los primeros 7 objetivos estratégicos. El documento ustedes lo pueden bajar en línea sin ningún problema. Y pues bueno, el primer objetivo estratégico son las políticas para eliminar el daño evitable en la atención sanitaria. El segundo es que sean sistemas de alta fiabilidad. El tercer objetivo es la seguridad de los procesos clínicos. El cuarto es implicar a los pacientes y a las familias, que muchas veces los tenemos olvidados o pensamos que son nuestros enemigos, ¿no? El quinto es la educación, la capacitación y protección de los profesionales sanitarios. Como ustedes ven aquí, pues pone un componente importante, pues bueno, después de lo que vivimos del COVID, pues sí es muy, muy importante la protección de los profesionales sanitarios, ¿no? Pero en esta educación y capacitación considero, y aquí retomo lo que decía hace un momento, de los profesionales de la salud, de la importancia que necesitamos nosotros poner en la educación interprofesional y en la práctica colaborativa que vamos a ver más adelante. También, bueno, la información y la investigación y gestión de riesgos y las sinergias y alianzas y la solidaridad que se requiere. Ahora me voy a llevar un poquito a lo que es la seguridad en sus conceptos básicos, ¿no? Pues bueno, la seguridad del paciente, hay muchas definiciones. Yo les traje hoy 3. Estas 2 son las primeras y más adelantito vamos a ver otro, pero este es importante, es de la OMS. Es la reducción del riesgo de daño innecesario asociado con la atención médica a un mínimo aceptable. Pero bueno, ¿qué es un mínimo aceptable? Pues un mínimo aceptable se refiere a las nociones colectivas del conocimiento actual
a los recursos disponibles y al contexto en el cual se prestó la atención que se otorga y se ponderaron frente al riesgo de no tratamiento o tratamiento alternativo. ¿Y cuando hablamos de un daño al paciente? Pues es cualquier daño no intencionado e innecesario que resulte de o contribuya a por la atención a la salud. Incluye tanto la ausencia de tratamiento indicado, también hay que considerarlo. Y puede ser causado por incidentes específicos durante la atención, como son los eventos adversos, errores en la medicación, diagnósticos retrasados o incorrectos o las infecciones asociadas a la atención a la salud, o una cascada de eventos que son individualmente inocuos, pero de manera colectiva resultaron en el daño al paciente, como puede ser una falta de comunicación, retrasos, errores u omisiones. Ahora, para mí, o sea, lo más fácil, lo más sencillo es lo más correcto, bueno, así es como me educó mi papá. Y pues creo que esta definición es sencilla y correcta y no se nos olvida y creo que engloba lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué es dar una atención segura? Pues es una atención médica libre de daño accidental. O sea, yo no le hago nada que no quería hacerle, no le ocasiono ningún daño al paciente. Ahora, un tema importante es la cultura, ¿no? Y luego la cultura de calidad o de y de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es la cultura? Pues es este conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Pero fíjense bien, yo tengo que tener los conocimientos para poder ser crítico y emitir un juicio, ¿no? Para poder tener esta cultura. Entonces, si yo no tengo los conocimientos de seguridad del paciente, de riesgo, de evento adverso, de evento centinela, de cuasi falla, etcétera, etcétera, no debo o no puedo hacer un juicio crítico de cómo debo o no debo de dar la atención. Entonces, por eso es importante que veamos los conceptos y después de eso entremos a dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, ya una cultura de seguridad es cuando los individuos se sienten cómodos poniendo atención a los peligros potenciales o fallas reales sin temor a la censura de la gerencia o de la alta dirección. ¿Cuándo podemos decir que una organización es confiable y segura? Bueno, pues cuando le preocupan las fallas, ¿no? Y no las queremos estar ocultando y pegando y metiendo debajo del tapete, cuando hay un compromiso con la resiliencia, ¿no? Con esta capacidad de adaptación y con la sensibilidad en la operación. O sea, cuando ocurre un evento adverso, soy sensible a esto, luego lo pongo, o una cuasifalla, ¿no? La doy a la luz para que todo el mundo sepa y pongo una alerta y ponemos ahí un sistema redundante para evitar que vuelva a suceder y de esta manera hago lo que es la cultura de seguridad del paciente. Tengo una cultura para poder ser una organización confiable y segura. Ahora, ¿cuándo hablamos de una reacción adversa? Una reacción adversa es cuando hago un daño inesperado al paciente resultado de una acción justificada en la que se ha seguido el proceso correcto en el contexto en el que el evento ocurrió. Es muy diferente una reacción adversa a una reacción adversa a medicamento. La reacción adversa al medicamento es esta respuesta a un fármaco que es nociva, no intencionada y que se produce a dosis habituales para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento. Son efectos no deseados ni intencionados de un medicamento, incluidos las idiosincrasias que se producen durante su uso adecuado. Difieren de la dosificación excesiva, accidental o intencionada o de la mala administración de un fármaco. Ahora, el efecto secundario es otra cosa. Ahí es cuando nosotros conocemos este efecto y es un efecto que no es el primario relacionado con las propiedades farmacológicas de la medicación, pero ya sabemos que eso va a ocurrir, como pues sí le puede dar náuseas o le puede dar, ¿no? Eso es un efecto secundario. ¿Qué es una cuasifalla? Es un acontecimiento que estuvo a punto de ocurrir, de generar un daño, pero no ocurrió, ya sea por el azar o serendipia o por alguna intervención oportuna. Ahora, ¿qué es un evento adverso? Es un incidente que resulta ya en el daño al paciente. Y el daño es el daño sufrido por el paciente como consecuencia del proceso de atención. O sea, la clave para decir que hubo un evento adverso es que hubo daño. Y el evento centinela es cuando este daño es muy severo, ¿no? Ya sea para la salud o la vida del paciente, con el riesgo de muerte o de consecuencias graves, o simplemente la posibilidad de que se sufra este en el futuro, ¿no?
Este cuadro me gusta muchísimo, porque necesitamos ubicarnos en dónde nosotros queremos incidir, ¿no? Porque a veces pensamos que queremos incidir en todos los eventos adversos o en todo, y no se puede en todos. Entonces, imagínense que estas son todas las experiencias, el cuadro azul oscuro o encuentros en salud, ¿no? Y este cuadrito más clarito son todos los errores. Dentro de todos los errores también están las cuasifallas, que dijimos que las cuasifallas no alcanzan a provocar el daño. ¿Cuál es la maravilla de las cuasifallas y por qué las tenemos que tener en el radar? Porque las cuasifallas no nos cuestan el daño y sin embargo sí nos ayudan a poner la alerta y evitar que se pueda presentar más en otra ocasión y en esa ocasión sí genere el daño. Entonces son muy importantes y muy valiosas. Ahora, por otro lado, tenemos todos los eventos adversos, que es cuando le hicimos algún daño al paciente. O sea, a veces podemos tener errores, pero no todos alcanzan a dañar a los pacientes, ¿cierto? Entonces tenemos eventos adversos prevenibles y también hay eventos adversos que no hay manera de prevenir. Y hay eventos adversos que se cometen por negligencia, ¿no? Entonces, estos ya caen debajo de los estándares profesionales de la atención a la salud y deben de tener un tratamiento diferente. Ahí ya se tiene que ir a la CONAMED o se tiene que ir a otras instancias, ¿no? Pero los eventos adversos prevenibles, esos sí son los que a nosotros nos interesa y son los que nosotros queremos de alguna manera tener el foco de atención. Aquí, bueno, tienen las definiciones que ya vimos hace un momento. Entonces, vamos a poner nuestra atención en las cuasifallas y los eventos adversos prevenibles. Ahora, creo que un dato importante que a veces no tenemos a la luz es la carga económica por la seguridad del paciente, de acuerdo a la OCDE, nos dice que es 15% del presupuesto de un hospital. Si alguno de ustedes está en la alta gerencia de los hospitales, pues vean cuánto se gastan al año y el 15% se les va pues ya saben por dónde, ¿no? Porque son desperdicios, el 15% por problemas de seguridad del paciente. Y dentro de lo que es la atención primaria y la atención ambulatoria es el 2.5. Ahora, ¿en dónde estamos, no? O sea, ya vimos todo lo que se ha hecho a lo largo de tantos años, etcétera, ¿no? Y sin embargo, seguimos ocasionando daño. Seguimos con las mismas cifras de que más o menos 1 de cada 10 pacientes le ocasionamos algún tipo de daño, ¿no? La brecha, pues, es muy alta de seguridad dentro de lo que quisiéramos otorgar a lo que realmente se da. Ahora, en cuanto a muertes, pues seguimos en niveles muy altos, ¿no? La atención es insegura y resulta en más de 3 millones de muertes cada año. Ahora, los DALIs o AVISA, ¿no? La carga por daño al paciente se estima de 64 millones de años de vidas saludables perdidas por año. Imagínense, es de verdad aterrador. Y bueno, ¿qué pasa en los países de medianos y bajos recursos como el nuestro, ¿no? Aunque a veces nos quieren poner que ya estamos muy arriba, pero pues yo creo que no. Nuestro bolsillo creo que puede decir más. La mayor parte de esta carga es en estos países, en los de medianos y bajos recursos o ingresos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos menor infraestructura, no cumplimos con los estándares ni de médico por población, ni de camas por población, ni de especialistas, ni de tiempos de espera y de muchas cosas o enfermeras tampoco, ¿no? Entonces esto hace que la operación se complique un poco más y esto hace que los daños sean mucho más altos inclusive de lo que dice aquí, ¿no? Y en cuanto a los países en desarrollo, pues bueno, ellos 4 de cada 100 personas mueren debido a la atención insegura, ¿no? Entonces están pues todavía un poquito más mal. Ahora, ¿qué ha pasado en México? Pues en México podemos hablar de 4 grandes olas, ¿no? La primera ola es esta generación de la cultura de seguridad del paciente dentro del 2002 y 2006. Después vino como la definición del problema y la medición del problema de 2007 a 2012. Luego viene el desarrollo de la gobernanza de 2013 a 2019 y en 2020 que cae la pandemia entramos en una situación distinta, ¿no? Y estamos ante un escenario completamente diferente.
¿Qué podríamos, bueno, es lo que les acababa yo de mencionar hace rato? En la primera ola, pues hay una sensibilización importante de personal de salud para construir el conocimiento y la cultura de seguridad. En la segunda ola, pues viene una medición de la magnitud del problema de la seguridad del paciente con el IVEAS. En el tercero, en la gobernanza, pues por primera ocasión tenemos un marco normativo en seguridad con las acciones esenciales de seguridad del paciente publicadas en el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Y pues en esta cuarta ola de resiliencia, ¿no? De respuesta ante el COVID y de etapa post-COVID. Entonces, pues bueno, aquí vienen una serie de acciones que seguramente ustedes ya conocen, tanto a nivel nacional como internacional, de cómo va evolucionando, digamos, la seguridad del paciente en nuestro país, ¿no? Aquí les traigo lo que se hizo de sensibilización, ¿no? En donde, pues bueno, se hicieron pues varias cursos, talleres muy sui generis, ¿no? Porque tenía que estar el director de la unidad con su equipo para que tuvieran mayor comunicación y todo. Y pues bueno, se logró incrementar la cultura de seguridad en estos hospitales. Posterior a eso, pues viene lo del el segundo reto mundial, por ejemplo, la publicación del IVEAS, se firmaron el primer reto de higiene de manos, etcétera. Luego viene este estudio IVEAS, en donde vemos que pues bueno, la prevalencia fue de un 10.5, 6% asociado a muerte de pacientes, 1.8 causaron la muerte. Pues esto lo que nos dio fue un marco, ¿no? De saber que nosotros también estábamos en serios problemas, y lo más alentador es que el 60% eran prevenibles, y esa era como la ventana de oportunidad para nosotros poder actuar, ¿no? Y pues bueno, aquí están los 58 hospitales que participaron, 11.379 pacientes, y pues en varios países de Centro y Sudamérica, ¿no? Y pues bueno, sí tenemos aquí el impacto de los incidentes. De cada 100 pacientes que sufrieron incidentes, 7 murieron, 2 como consecuencia directa y 5 por suma de otras condiciones. 17 quedaron con una incapacidad total y 12 con una incapacidad severa, y 64% con incapacidades leves o sin incapacidad. Y los que causaron aumento de estancia llegaron hasta 16 días de estancia hospitalaria extra, ¿no? Debido a los incidentes en seguridad. Entonces, económicamente, pues esto es un sablazo muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué bueno tenemos nosotros en el país? Pues bueno, tenemos, o no sé si todavía esté operando o no, pero se creó una dirección de seguridad del paciente. No estoy segura de que todavía esté operando. A nivel nacional, pues existe un Comité Nacional de Calidad y Seguridad, a nivel estatal también, en las unidades también, tanto de tercer nivel como de primero y segundo nivel también, y de esta manera, pues bueno, se va como haciendo una cosa como replay, así para poder bajar las políticas de calidad, ¿no? Después se desarrollaron las acciones esenciales en 2016, se publicaron en 2017, ¿no? Y pues bueno, también se hizo un manual ahí de prevención de infecciones, y se alinearon las acciones esenciales en algunos documentos normativos y en las de evaluación, ¿no? Pues bueno, aquí está la obligatoriedad. ¿En qué consisten? Pues aquí las tienen ustedes, ya las conocen. Son las 6 metas internacionales más el reporte de eventos adversos y la medición de la cultura de seguridad. ¿Y esto a qué nos benefició? Pues simplemente tener la certificación y la acreditación como un marco regulatorio obligatorio en todo el Sistema Nacional de Salud. Pero aquí es donde quiero estar un poquito más aterrizada, ¿no? Que es la era post-COVID, ¿no? O sea, en 2020 cae la pandemia, y ahora, ¿qué vamos a hacer, o qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué nos dio la experiencia del COVID? Pues puso a la luz la falta de preparación ante emergencias, ¿no? Hubo deficiencias en infraestructura, en recursos humanos, y una falta de respuesta rápida dentro de lo que es el sistema de salud. En cuanto a tecnología,
pues para muchos fue inalcanzable, ¿no? En muchos países y el nuestro en algunas áreas rurales y eso, pues no nos escapamos, ¿no? Y en áreas donde no está desarrollada lo suficientemente rápido para que llegue y pues digamos, no sé, cómo se tenían que tratar a los pacientes o llegaran las vacunas, pues fue tardando tiempo en algunos lugares más que en otros, en algunas poblaciones más que en otras, etcétera, ¿no? El cómo debemos de tratar a los pacientes, pues también fue así como una expansión del conocimiento, tanto a nivel mundial como también en nuestro país, ¿no? Lo que hizo que, pues, esa equidad que debería de tener, pues obviamente no se dio, ¿verdad? En conocimiento, pues también hubo pérdidas considerables de vidas debido a la curva de aprendizaje, porque pues no es lo mismo que te trataran de COVID en marzo, perdón, en abril, mayo de 2020 o que te trataran en abril, mayo de 2021 o ya este año de 2022, ¿no? Ni te daba igual después de la vacuna. Entonces, pues fuimos aprendiendo, fueron aprendiendo todos los clínicos y obviamente esta curva de aprendizaje de cómo se comportaba el virus, pues hizo que se perdieran muchas vidas y pues la equidad tampoco fue muy aterrizada, ¿no? Pero pues bueno, eso sí fue un poco más bien ajeno a lo que pudiéramos hacer, pero pues por ejemplo, la tecnología nos pudo haber ayudado mucho si hubiéramos tenido una mejor infraestructura. En cuanto a la población, pues obviamente no estábamos preparados para enfrentar una pandemia ni para asumir las responsabilidades como sociedad y como personas. O sea, hubo de veras conductas inadecuadas de la sociedad para con los médicos, para con las enfermeras, con el personal de salud, ¿no? Y también a la inversa, pues también, ¿no? Porque hubo gente en el sistema, ¿no? Que se rehusó por miedo o lo que fuera a ir a atender a los pacientes y eso, pues hubo conflictos, siento yo, entre la sociedad, ¿no? La población y el gremio médico o los profesionales de la salud, el sistema de salud en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues bueno, nos puso a prueba y pues salieron a la luz varias cositas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que podamos salir adelante, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de la ingeniería de la resiliencia, ¿no? ¿Qué es esto? Pues es la capacidad de los sistemas sanitarios para poder responder a entornos cambiantes y desafíos con recursos ilimitados. Es la capacidad del sistema de salud para poder tener éxito a pesar de las condiciones cambiantes. Y esto postula que las variables no es simplemente ineludible, sino que también es valiosa y por lo tanto no debe erradicarse, sino gestionarse de forma proactiva. ¿Y cuáles son los 4 principios de ingeniería de la resiliencia? Pues por un lado, primero, el compromiso de la alta dirección. Por otro lado, la flexibilidad, el aprendizaje de incidentes y trabajo normal y la conciencia sobre el estado del sistema. Y las bases para la resiliencia del sistema y la capacidad para minimizar el daño se encuentran en una sólida gobernanza, una infraestructura de información del siglo XXI y personal suficiente con una fuerza laboral capacitada para manejar los riesgos de seguridad en entornos complejos y dinámicos, trabajando en una cultura de seguridad justa y de apoyo que valore el aprendizaje y la mejora continua. Las tecnologías digitales sí pueden reducir los daños mejorando la información y la comunicación y representan un buen retorno de la inversión en el margen y a mediano plazo, si se implementan de manera efectiva y como parte de una estrategia nacional global. Entonces, creo que esto sí debe de tomarse en consideración para que se pueda seguir avanzando en ello. Ahora, en esta cuarta etapa, ¿no? De resiliencia, pues, ¿qué necesitamos hacer o hacia dónde tendríamos que ir? Pues obviamente la protección del personal es fundamental, ya lo vivimos, el seguimiento de los afectados por COVID y preparar al sistema. Yo quisiera saber cuántas instituciones están viendo qué es lo que van a tener que hacer para todos esos pacientes que quedaron con daño de vías respiratorias a largo plazo, cómo los vamos a atender, si vamos a tener la suficiente infraestructura de recursos humanos y de tecnología para estas personas y de medicamentos y demás, ¿no? Si vamos a necesitar
¿Qué vamos a necesitar en 5, en 10, en 15 años cuando las personas que tienen secuelas post-COVID, ¿no? Se las vamos a poder tratar de manera adecuada y no estoy segura ni que lo estemos midiendo, ni que los estemos siguiendo, ni que estemos preparando el sistema para dar esa atención a la salud, ¿no? Y pues tenemos que modificar la forma de dar servicios. Durante la pandemia nosotros vimos que era posible dar telemedicina, por ejemplo, con mayor frecuencia para el seguimiento de las crónicas. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a seguir con este tipo de atención. ¿Y qué barreras de seguridad tenemos que poner para evitar eventos adversos durante este proceso? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de llevar a cabo una consulta de esta magnitud? ¿Cuáles son las necesidades de la población que viene abajo? ¿Estamos cubriendo las necesidades de las nuevas generaciones? Porque no es lo mismo cómo piensa un millennial a cómo pensamos la gente de mi generación, ¿no? No, o sea, es diferente la necesidad que tenemos y la manera en cómo vemos que nos quieren atender, ¿no? O que cubren nuestras necesidades. A lo mejor para una persona más joven, el que tenga yo una app y de ahí me diagnostiquen y me digan qué tratamiento me hago y esto y lo otro, es mejor que un cara a cara con un médico, porque qué horror ir a que me revisen o qué horror ir a que... Todas esas cosas las tenemos que tener en consideración para poder atender las necesidades de las personas. Y lo puse en rojo, educación interpersonal y práctica colaborativa, ¿no? Que se acuerdan del libro que les dije, pues bueno, necesitamos un enfoque para que los profesionales de la salud, de todas las áreas, no todos los trabajadores de la salud, tengamos esta educación interprofesional, perdón, ahí dice interpersonal, es interprofesional, y podamos pasar a lo que es la práctica colaborativa. Y ahorita vamos a ver qué es cada una de estas cosas para poder aterrizar en eso. Ser diligente en el desempeño de las evaluaciones de la calidad, ¿no? Tanto en acreditación como en certificación. O sea, de nada me sirve un maldito papel y que me reciten todos los estándares de la certificación, ¿no? O que tengan todo lo que la acreditación pide, si a la hora de que va el paciente no hago la higiene de manos, no identifico a mi paciente como debo y no aplico la lista de cotejo y nada más la palomeo. De nada sirve. Entonces, tenemos que hacer consciente, tener una cultura de calidad y que nada más eso sea pues como un papelito que me avala, pero que la realidad de lo que yo hago todos los días sea porque la vivo y cotidianamente tengo un hábito de la calidad y así lo llevo a cabo. Y bueno, lo que decía yo ya del uso de la telemedicina, uso de iPads, teléfonos celulares para dar una atención, etcétera, ¿no? Y bueno, llegamos a esto de las competencias de los profesionales de la salud, perdón que esté en inglés la imagen, esto es del Instituto de Medicina, en donde nosotros tenemos que enfocarnos en esta parte, ¿no? Que es dar una atención centrada en el paciente, pero también necesito aplicar la mejora de la calidad, la mejora continua, pero también necesito dar una atención basada en la evidencia y también necesito hacer el uso de pues todos los medios de información y comunicación, etcétera, ¿no? Para poder dar una atención adecuada, pero fíjense, esto es muy importante, un trabajo interdisciplinario, un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que los equipos sean con un trabajo interdisciplinario. ¿Y a qué nos referimos con educación interprofesional? Pues esta ocurre cuando los estudiantes de dos o más profesiones aprenden acerca de y con ellos mismos a lo largo de una colaboración efectiva y mejoran los resultados de salud. Pero tienen que, entre ellos, cuando están en formación, los estudiantes de estas profesiones, practicarlo juntos, aprender qué hace uno y el otro, ¿no? Y cómo entre la colaboración de uno y otro pueden mejorar los resultados de salud. Y de ahí pasa lo que es la práctica colaborativa, que ahí ya es cuando múltiples trabajadores de la salud de diferentes backgrounds o antecedentes, o sea, pues no sé, sus troncales, digamos, profesionales, trabajan juntos, pero ya se involucran los familiares, los cuidadores y las comunidades para proveer la atención con la más alta calidad.
Pero para lograr esto, primero tenemos nosotros, como profesionales de la salud, aprender a interrelacionarnos nosotros y ver de qué manera juntos podemos lograr un mejor resultado de la salud, ¿no? Y pues bueno, aquí está justamente esto, ¿no? Que es primero tener aquí a los trabajadores, los profesionales de la salud, tienen que hacer esta educación interprofesional para poder lograr esta práctica colaborativa, perdón. Y una vez que ya estoy listo, meto los ingredientes de la población, de los cuidadores, etcétera, y de esta manera alcanzo una atención óptima. Pues bueno, ¿cuáles son los elementos en la ecuación para que podamos tener un mejor sistema? Pues por un lado necesitamos liderazgo. Por otro lado necesitamos priorizar, porque pues si no priorizo, no puedo abarcar todo, ¿no? Necesitamos balance, necesitamos responsabilidad y necesitamos cultura, ¿no? Y bueno, aquí el de cada uno. Ahora, por otro lado, también necesitamos la regulación. Yo sé que a muchos no les gusta el tema, pero de verdad a veces es importante tenerla como marco para poder avanzar. También necesitamos evaluar, tener la evidencia de que lo que estamos haciendo sirve, que los trabajadores estén seguros para poder lograr una cobertura universal, ¿no? Entonces, pues bueno, es hacia donde nosotros quisiéramos ir y ya finalmente como reflexiones. Pues si tenemos una atención en cuanto a la atención de la salud y el rendimiento, siempre se debe de inclinar por la seguridad, ¿no? Se requiere crear y mantener un sistema organizacional que apoye y dé soporte al trabajo en equipo. Necesitamos más trabajo en equipo multidisciplinario, valorar la utilidad de los ejercicios de simulación. La estandarización es una muy buena herramienta y tenemos que definir las reglas inquebrantables de la organización como podría ser la higiene de manos, ¿no? O sea, sí o sí se hace, no es inquebrantable, ¿no? O sea, eso no se pone a tela de juicio. La cultura de seguridad, la verdad es que pues, se construye entre todos, no es que los de calidad van y hacen, no. Al final del día, quien hace real la calidad y la seguridad son los que están en contacto directo con el paciente. La medición de la cultura no debe de ser aislada, debe de ir acompañada de una estrategia de mejora. Medir por medir no sirve de nada, sino tomo en cuenta lo que mido para hacer acciones, para mejorar y volverme a evaluar y es el ciclo de la mejora continua, ¿no? La medición ya dijimos que no hace la cultura, se requiere un liderazgo sólido, considerar el valor de las brechas jerárquicas, ¿no? En muchas ocasiones, y no sé, la vaca sagrada de no sé dónde me dice una cosa y yo me quedo calladita o no sé qué, pues no, o sea, hay que considerar estas brechas y tratar de que la cultura vaya siendo más transversal para que podamos todos construir y combatir la cultura de las bajas expectativas, ¿no? Pues es que aquí siempre se ha hecho así, ¿no? Es lo habitual, ¿no? Siempre que tengamos una duda de seguridad, hay que verificarlo hasta no tener la certeza de que no estamos comprometiendo la seguridad del paciente en ninguna manera, ¿no? Y bueno, aquí es un ejercicio que quisiera hacer con ustedes, ¿no? En donde quiera que ustedes estén laborando, estudiando, lo que sea, ustedes piensen, ahora soy parte de la comunidad de donde ustedes estén. Mis acciones construyen la distinción de los que pertenecemos al donde ustedes estén. Mis acciones y omisiones pueden poner en riesgo a los pacientes. Un día yo puedo ser el paciente. La confianza hacia nuestra institución la construimos todos y juntos podemos tener un sistema de salud seguro. Y pues bueno, con esto yo termino, les agradezco muchísimo y pues estoy abierta a todas las preguntas que ustedes tengan.